Vamos a retomar la reunión que estábamos en cuarto intermedio del día de ayer. Vamos a continuar hoy con la exposición. Tenemos 9 expositores en el día de hoy. Me hacía una sugerencia una senadora, si bien no hemos limitado el tiempo de exposición de cada uno de los que gentilmente se han prestado a concurrir aquí a darnos sus opiniones, por ahí en el transcurso de las disertaciones les quedan cuestiones para plantear. Sería interesante, porque a nosotros nos quedan las versiones taquigráficas de lo que exponen, pero por ahí ha habido casos de que ha habido algunos expositores que se quedan con algunas cosas que plantear, y sería muy bueno para nosotros, para el análisis posterior de sus pensamientos y opiniones, que nos dejen por escrito lo que por ahí en la cuestión de oral no lo han podido hacer. Así que bienvenidos a todos y arrancamos. Tiene la palabra senador Cimadevilla. Micrófono, por favor. De viva voz. La misma pregunta me hizo ayer su jefe de bloque cuando culminábamos la reunión. Bueno, le comento. Y ayer el senador Pichetto está en esa gestión. El presidente de bloque. Sí, No tenemos cuándo novedades. va a venir la procuradora o no. Hasta hoy no podemos ir ni por sí ni por no. ¿Fue invitada? Fue invitada. No tiene ninguna noticia. No. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Alfredo Pérez Galimberti, que es defensor general alterno en la provincia de Chubut. Bienvenido, está en el uso de la palabra. Si tiene micrófono cerca. No, ya no. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la gentil invitación que me hicieran llegar para concurrir a esta comisión. Y voy a hablar de la experiencia, sobre todo de la provincia del Chubut, que tiene un código acusatorio adversarial en funcionamiento desde el año 2006. También pertenezco al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, así que he participado en las reformas en otras regiones del país y de Latinoamérica. La provincia del Chubut comienza su historia institucional con la colonia galesa que se asienta en el valle del río Chubut en 1865. Estos colonos, que venían en una empresa acordada con el gobierno nacional, se instalan en este valle, lo parcelan y, por supuesto, como no hay autoridades nacionales todavía allí, lo que hacen es manejarse con sus propias instituciones, es decir, con las instituciones que culturalmente han utilizado siempre para resolver sus conflictos. Estos son los hombres en los que pensaba Alberdi. Son personas que traen libros, son personas que practican el canto coral, que tiene una fiesta anual que celebra la poesía y que instalan en el Chubut el juicio por jurados, que es la única forma que conocían de resolver sus diferencias. Establecen en una ley que tiene los componentes de las leyes del Commonwealth, es decir, derecho de fondo, derecho procesal y organización. Establecen un tribunal arbitral y el juicio por jurados. Disponen infracciones a las que llaman transgresiones y cuestiones de índole civil a las que llaman pleitos. Los pleitos hasta 5 libras esterlinas son resueltos por el tribunal arbitral, cuya finalidad, como está expresado en esta norma, es amigar a las partes. Los pleitos mayores y las infracciones menores también van a parar a este tribunal arbitral. Las infracciones mayores y los pleitos de más de 5 libras pasan al juicio por jurados. El procedimiento que se establece es muy sencillo. Se dice que el demandante o acusador narrará los hechos, interrogará testigos y se dirigirá al jurado. Y el demandado o acusado dará explicaciones, interrogará testigos y se dirigirá al jurado.
Este sistema de enjuiciamiento no tenían abogados, así que lo hacían las personas de la comunidad. Funcionó felizmente en la colonia hasta el año 1884, en que se dicta la Ley de Territorios Nacionales y aparece la Justicia Nacional, es decir, un juez de sección. Como no se designaba este juez, los galeses piden al Gobierno Nacional que les permita seguir disponiendo justicia en los modos que ellos conocían, pero esto no se le permite porque el Gobierno Nacional está interesado, digamos, en que no haya una organización independiente de estas personas. Así que quedó esta huella del juicio por jurados en la colonia galesa del Chubut que esperemos que contamine a todo el plano nacional, porque en la Argentina el juicio es oral, público y por jurados. Esta es una frase que repetimos como un mantra al inicio de cada ciclo de derecho procesal y en cada conferencia, porque esto es lo que dice la Constitución y también, volviendo al Verdi, la Constitución debe ser la carta de navegación de la República. Instalar el juicio por jurados, entonces, es el horizonte de sentido. Todas aquellas prácticas que nos acercan al juicio por jurado son buenas prácticas y las prácticas que nos detraen del juicio por jurado son aquellas que debemos evitar. Pero esta es la regla. Para poder comprender si estamos avanzando o no en el cumplimiento de la Constitución, lo que tenemos que tener en cuenta es que el juicio por jurados es la consumación del proyecto de los padres fundadores de esta República. El Chubut entonces siguió por el Código Obarrio, este código escrito, que ustedes lo saben bien, fue un código pensado por Obarrio como una transición porque no se había aprobado el proyecto que se le había encomendado a Victorino de la Plaza, que era un código que incluía a los jurados. Y esto no es un problema técnico, es un problema esencialmente político. La República Argentina comienza a ser democrática, una república democrática mucho más tarde, es decir, con la ley Sáenz Peña comienzan a poder votar los hombres libremente y recién en 1952 votan las mujeres, así que hay que pensar que esta reducción de la ciudadanía recién nos convierte en una república democrática a partir de 1952, pero esto no se traduce en la administración de justicia, que es el poder más opaco, el poder que no tiene renovación y que tiene una designación ad vitam. De manera que la incorporación de las personas comunes a la decisión en cuestiones de justicia es esencial para cumplir finalmente el mandato republicano y democrático de que todos gobernamos este país. En el Chubut entonces, en 1988, se legisla un código similar al Código Levene, que rige todavía hoy en la justicia federal y nacional. Este código también es un código de transición que va a persistir hasta el año 1999, en el que Julio Mayer redacta un código para Chubut. Era un código que rompía la sintagmática tradicional de los códigos procesales, ingresaba con el artículo 1 acusación, incorporaba el juicio por jurados, eliminaba la bilateralidad del recurso, es decir, eliminaba el recurso en manos del fiscal para todos los casos. En fin, producía una importante revolución. Fue votado por unanimidad por la legislatura, pero los legisladores en 1999 dejaron su puesto a otros. Y Mayer, que había ocupado el recinto, había expuesto los motivos del código en el recinto, tampoco estaba, de modo tal que este código fue sancionado, pero nunca entró en vigencia. Recién en el año 2005 se plantea, por un pacto de Estado, la adecuación de los procedimientos a la Constitución reformada del año 1994, y en este punto entonces se redacta un código sobre la base del proyecto INESIP del 2004 y el proyecto INESIP del 2005, que es básicamente el chasis, digamos, la estructura, es completamente similar al proyecto que tiene hoy en tratamiento esta Cámara. Notas diferenciales. Bien, el nuestro es un código de los llamados de segunda generación, porque supuso una reorganización institucional completa.
Lo que nos permitió el Código Mayer, aún sin entrar en vigencia, es trabajar las leyes orgánicas de la defensa pública y del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento, la defensa pública, que es autónoma en la provincia, se convirtió en un gran estudio jurídico que tiene oficinas que atienden cuestiones civiles, oficinas que atienden cuestiones penales. En la oficina civil hay un apartado, un departamento que atiende nuevos derechos y también tenemos específicamente en la cordillera un abogado solamente dedicado a las cuestiones de poblaciones originarias. En este momento estamos trabajando con unos 300 agentes, de los cuales la mitad son abogados de diferentes calificaciones. Los defensores públicos y los asesores de familia son personas que trabajan con una gran autonomía. Los demás abogados trabajan bajo supervisión de estos abogados, pero tienen capacidad de actuación. El Ministerio Público Fiscal, creo que ya han escuchado al procurador de la provincia que ha estado aquí, también trabaja como una organización muy flexible. Y esto tiene que ver con el imperio de la realidad. El código Levene, los códigos del sistema mixto, trataban todos los procesos como una línea de montaje Ford. Es decir, ingresa un tema por denuncia o por flagrancia, y ya sea un hurto simple, un homicidio o un delito de alta lesividad económico, esto pasa por la máquina de un juzgado con un secretario, con un escribiente que lleva el caso y se le dedica un poco más de atención tal vez al caso más grave, pero entra en la misma máquina. Lo que se produce con los códigos de segunda generación es que no solamente la Fiscalía se ocupa del ejercicio de la acción penal, sino que se articulan diferentes respuestas para la calidad de los problemas. El punto de partida es que el Código Procesal no es un sistema de investigación criminal. El Código Procesal es un sistema de pacificación, como los galeses. Lo importante es que podamos seguir viviendo en comunidad. Si no tenemos una forma de traducir las balas, los golpes, las puñaladas en palabras, no podemos seguir viviendo en comunidad, priva la venganza particular. Así que debemos establecer diferentes mecanismos de solución de conflictos de acuerdo a su lesividad, a cómo impacta sobre las personas que sufren el agravio, para tratar, en primer lugar, de todos los casos de baja lesividad donde no hay interés particular del Estado en promoverlos, que queden en manos de la acción privada en todo caso reconvertida o simplemente abandonar el caso. Todos los casos de delitos contra la propiedad y algunos otros que permiten que la víctima sea protagonista y no solamente, como ha sido durante mucho tiempo, un factor, un recurso del Estado para probar un caso, la víctima asume la titularidad de esta acción y acuerda con la parte por conciliación una compensación. En la mayoría de los casos lo que percibimos es que la víctima lo que quiere es una disculpa, porque todo delito es una afrenta, es una injuria. Entonces, cuando el autor de la injuria se disculpa, la víctima recupera su dignidad y es lo que más le interesa. En general, la reparación económica en los delitos de baja lesividad es desechada por las víctimas. Lo que quieren es que se los respete, no les importa el dinero. Este punto es central. Para toda esta enorme cantidad de casos de baja lesividad, hay salidas específicas mucho más rápidas que la promoción de un juicio. Yo les cuento, por ejemplo, una circunstancia puntual del comienzo del funcionamiento del sistema. Un día en el diario veo que hay una fotografía de dos jóvenes en el piso con las manos a la espalda. Llego a la oficina, hablo con alguna gente, hago mis cosas y sobre las 11 de la mañana me encuentro con un defensor, yo era defensor jefe en ese momento, y le pregunto qué había pasado con el caso. Me dice, ya está cerrado. ¿Qué pasó? Bueno, eran dos chicos que saltan un paredón, rompen un vidrio y se llevan un teléfono celular. Cuando están saliendo, los detienen. El tipo penal es robo calificado. Es un delito que tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Estos chicos no tenían 18 años, de modo tal que
en un proceso común iba a pasar lo siguiente. Se iba a hacer un proceso que iba a durar por lo menos un año y medio, con una gran cantidad de papeles en el medio. Finalmente, en alguna audiencia se lo declararía autorresponsable de ese delito. Seguramente se lo dejaría en poder de sus padres como estaba y se harían, digamos, otros informes y cuestiones, y al año siguiente sería una nueva audiencia para fijar pena en la cual se le absolvería de pena seguramente, a menos que tuviera una cantidad de casos. A todo esto, el celular de la víctima había pasado al depósito de efectos secuestrados. El depósito de efectos secuestrados produce una transformación esencial, convierte objetos valiosos en basura. Cuando uno los va a retirar, no valen absolutamente nada. Gastamos un montón de esfuerzo, no ayudamos en nada a la vida de este chico y no le damos ninguna satisfacción a la víctima. En el caso me dice el defensor, bueno, vinieron los padres del chico, se comprometieron a que esto no vuelva a suceder, de los chicos. El damnificado le pidieron disculpas, le pagaron el vidrio roto y le devolvieron el celular y el caso se sobreselló. Eso pasó en 2 horas. El dinero que cuesta la investigación criminal, si uno se pone a pensar, es tremendo, tremendo. Imagínense tener un juez, un fiscal, un defensor público, escribientes, computadoras, edificio, luz, durante años puesto al servicio de un caso que todos sabemos cómo se va a terminar. Por eso es imprescindible tener salidas alternativas al proceso penal. Así que tenemos 2 lógicas distintas que responden a 2 filosofías distintas. Por un lado, los procesos de consenso, que son estos procesos que tienen que ver con la conciliación. Aquí lo que importa no es la verdad, sino la equidad, es decir, que haya una solución que amigue a las partes volviendo a los galeses. Cuando el caso es grave, entonces sí se trata de un proceso de conocimiento. Cuando entramos en el proceso de conocimiento, se abre todo el arco de las garantías, tanto sustanciales como formales, y ahí tenemos que tener muy en cuenta que el aparato tiene que proveer un juez imparcial, con todas las garantías secundarias para que así lo sea en cada caso concreto, tiene que proveer a la contradicción. La contradicción es el agua lustral que separa la evidencia de la prueba. En estos sistemas contemporáneos hay mucha claridad en este punto. Imaginemos que la Fiscalía investiga un homicidio, tiene un cadáver, tiene testigos, tiene peritos. No tiene todavía prueba, lo que tiene es evidencia. Va a ser prueba cuando la lleve estos testigos, peritos, a una audiencia donde haya un juez. En presencia de este juez, la contraparte pueda cuestionar esta información, pueda ver si esta información es valiosa o es una información de baja calidad, por medio del contraexamen de esta evidencia y la presentación de evidencia propia. Solamente cuando supera la contradicción, esta evidencia se va a convertir en prueba y va a poder ser utilizada por el juez al final de la audiencia para fundar su decisión. Esta es la esencia de la oralidad. El punto que transformó, además de esta revolución organizacional de la Fiscalía, de la Defensa, fue la organización de la Judicatura. En realidad, nos demoró la reforma y el Código Mayer fue dejado atrás, lamentablemente, por una fuerte resistencia corporativa. Los jueces creen algunos jueces creen que pierden poder, ¿sí? Porque la máquina de producir verdad en el proceso penal es el juzgado. El juzgado tiene unos 800 años de antigüedad este diseño. Es un diseño muy poderoso, culturalmente es un diseño muy poderoso. La imagen de la justicia es la imagen del juez que investiga. Y esta es la imagen que tenemos que confrontar y tenemos que derrotar. Para instalar un nuevo modelo de autoridad, entonces hay que pensar muy seriamente cómo empoderamos a este colegio de jueces y sobre todo al señor que va a tener la enorme responsabilidad de la administración del tiempo de los jueces, que es la oficina judicial y el jefe de la oficina judicial. Si un juez tiene convicciones democráticas y nosotros necesitamos fuertes reglas éticas para la magistratura,
Tiene que saber que nadie le puede tocar el codo cuando tenga que decidir, pero que su tiempo tiene que ser administrado por alguien que se ocupe de los tiempos. Estos procesos que se alongan durante años, audiencias que se hacen 2 horas, se suspenden y se vuelven a la semana siguiente, son cosas que tenemos que erradicar definitivamente. Si no hacemos esto, nunca vamos a darle satisfacción al ciudadano. Y tenemos que pensar que más allá del sentido del control del poder que ejerce el Poder Judicial en el juego democrático, las agencias judiciales son grandes empresas de servicios públicos. No la comparamos con empresas comerciales, pero tienen que ser empresas de servicios públicos donde muestren en qué invierten los recursos y que muestren un fuerte grado de eficacia. Y por esto es imprescindible que estas organizaciones sean organizaciones inteligentes. No podemos seguir con un Estado bobo que en los procesos más importantes de delitos económicos, según recuerdo, el CIP se hizo un estudio de una duración aproximada de unos 14 años en promedio, y con soluciones tétricas, sobreseimiento por prescripción, en fin, ningún recupero de dinero. Esto es inconcebible en un mundo moderno. Para enfrentar en un código, estoy hablando ya de un código federal como el que se pone en discusión, para enfrentar a los problemas de trata, los problemas de narcotráfico, de crimen organizado, de delitos financieros, hace falta una organización compleja, inteligente, con muchos recursos. Y para esto tenemos que construir una ingeniería especial para aquel que va a estar encargado de estos recursos. Yo no le tengo temor al control, porque el control va a ser hecho por magistrados que son independientes. Es decir, hasta hoy el éxito de un juez de instrucción depende de la policía. Si la policía resuelve el caso, el juez es exitoso. Si la policía no lo resuelve, no tiene éxito. En cambio, con un sistema en que la acción está en manos del fiscal, lo importante para el juez es la higiene del proceso. Tiene la responsabilidad de que las cosas se hagan en tiempo, se hagan prontas. Y no puede delegar, pero no tiene nada que ver con la policía, no tiene nada que ver con el éxito de la investigación. Por esta razón, confiamos en que haga un fuerte control. De hecho, en la provincia del Chubut, no pusimos a jueces a controlar a jueces. Los fiscales, que tienen deber de objetividad, investigan. Los jueces controlan que lo hagan bien. Si hay dificultades, la defensa plantea prueba anticipada o sus quejas al juez. En algunos casos hay un recurso ante 2 jueces del mismo colegio, pero no hay una cámara que revisa las decisiones de los jueces de garantía, porque ya son terceros imparciales. No es más la imagen de aquel juez que investigaba y protegía garantías, que cumplía 2 funciones antitéticas al mismo tiempo. La llave de este sistema es la audiencia. Recién hablamos de la audiencia como modo de pacificación. La audiencia tiene también un enorme valor simbólico. El ciudadano tiene derecho a estar en las audiencias y percibir qué es lo que los jueces dicen que es el derecho y cómo operan los funcionarios que está pagando. También la audiencia tiene la capacidad de producir la mejor información. Es decir, frente a la máquina de producir verdad del juzgado, la máquina de la audiencia es tremendamente superior. Primero porque es pública. Segundo, porque no es un procedimiento analítico donde se toma un testimonio hoy, otro dentro de 15 días, otro durante 6 meses, se reitera un oficio a los 3 años, sino que se concentra todo en la audiencia y el juez toma decisiones en la audiencia. Esto implica que los jueces ya no pueden delegar, ya no tienen un ejército de secretarios y empleados a quienes delegarle la tarea propia jurisdiccional. Los jueces juzgan, los jueces hacen audiencias. Esta es la recuperación. Tanto hemos destruido a la audiencia que para recuperar el concepto de audiencia le ponemos audiencia oral, como si pudiera haber otra forma de audiencia que no fuera oral. Bien, el artículo 260 de nuestro código entonces lo que hizo fue poner que todas las incidencias deben ser resueltas en audiencia, y audiencia que no se funda, solamente se motiva. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si yo digo, bueno, mi motivo es que quiero que fulano de tal quede en libertad,
y lo fundo y explico y pongo fallos, etcétera, etcétera, la audiencia es de mentira. Pues lo único que hago es repetir lo que dije ya, aburro al juez, aburro a todo el mundo, me aburro yo también, y en realidad, ¿para qué se hizo la audiencia? Así que la audiencia debe ser solamente motivada. Cuando se llega a presencia del juez, si la audiencia, digamos, los fundamentos para revocar la decisión o para conseguir una son tontos, está en manos del juez disciplinar a aquel que ha pedido una audiencia sin necesidad. Una vez que lo haga públicamente, este señor no va a pedir otra audiencia de manera tonta, y si lo hace va a tener alguna sanción más fuerte todavía. Pero lo importante es que tenemos un juez que resuelve y un juez que no escrituraliza. Es realmente sofocante asistir a audiencias donde las partes se pasan 2 horas reproduciendo lo que han dicho por escrito en la fundamentación de su recurso. Lo que necesitamos es que los jueces, en los casos que se fundamenta, que son solamente los recursos contra sentencias definitivas, que ahí se exige fundamentación, le impidan que se tome este tiempo y le fijen un tiempo limitado para discutir argumentos. ¿Por qué razón hay que modificar esta decisión? Es decir, tenemos que ponerle carnadura al proceso. Las leyes son programas de reemplazo de prácticas no queridas por prácticas queridas. Si no reemplazamos las prácticas, no hemos hecho nada. El insumo normativo es esencial. Hay que tener un insumo normativo, es decir, un texto, una ley, que en general cumpla con los objetivos que de ella se pretenden. Pero la bajada en pie a tierra a la realidad, esto es lo importante, y el monitoreo de este proceso de puesta en ejecución de la ley es fundamental. Las reformas que no son seguidas paso a paso caen en el pantano. El mejor ejemplo que podemos seguir es el ejemplo de los ingleses, que parece la justicia más tradicional del planeta, y sin embargo todo el tiempo se está repensando. En 1996-97 se produjo el informe Wolf, que se le encomienda a un capitán de industrias que diga por qué están gastando tanto dinero, creo que eran 4.700 millones de libras esterlinas, en el programa de Legal Aid, es decir, en la defensa pública. Y este hombre llega a la conclusión de que se malgasta el tiempo. Así que se propone procesos en fast track, es decir, un desalojo empieza el día 1 y tiene que terminar el día 30. Y se regulan honorarios a los abogados de la defensa pública, que allí en aquel entonces se llamaba Legal Aid, en función de ese tiempo y no más. Esto hace que se ahorre una enorme cantidad de tiempo, una enorme cantidad de recursos. Luego, en el 2001, se produce el informe Old, que tiene 320 propuestas de reforma. Y a partir de ese momento se reforma toda la investigación criminal en Inglaterra, que antes estaba confiada exclusivamente a la policía, pero que tenía un montón de discordancias porque recién en 1986 se crea una protoprocuraduría que lleva a juicio los casos de la policía, pero con diferentes criterios de judicialización. La policía dice caso resuelto sin analizar la legitimidad de la prueba. La Fiscalía, en cambio, dice caso para llevar a juicio en base a legitimidad de la prueba, legalidad de la prueba, pertinencia y relevancia. Bien, la referencia al derecho comparado era simplemente para decir que aquellos que nosotros vemos como más conservadores, sin embargo, están muy atentos. Y el peligro del pantano es tremendo, es tremendo. Así que el monitoreo es esencial, la corrección de lo normativo tendrá su tiempo, pero lo que hay que poner es manos a la obra para que esto sea eficaz. Puntos que advierto de preocupación, bueno, un punto que no tiene que ver específicamente con el código, pero que es preocupante, es el tema de la transferencia de todo lo que es el fuero común a la ciudad autónoma. La ciudad autónoma tiene corte, tiene procedimientos, tiene un código aprobado, tiene muchos recursos. La transferencia de esta justicia, que fue la justicia de territorios nacionales, a la ciudad, creo que es un imperativo porque la justicia federal y la justicia nacional son cosas diferentes y requieren insumos diferentes. Hemos estado conversando con Luis Sebasco, ese tema lo va a tratar Luis, así que no voy a ingresar en el punto.
pero son exigencias completamente distintas. El tipo de criminalidad, el tipo de organización que se requiere, son cosas completamente diferentes. Así que los grandes recursos que se hacen falta para la justicia nacional, transferidos a la ciudad, permitirían tener un perfil de la justicia federal más cercano a una eficaz agencia como investigación, el FBI, ¿no? La investigación de los grandes temas federales, y la justicia acomodada al perfil de aquello que se va a enfrentar. Un punto que me parece importante marcar en este Código Procesal que se propone es que no veo plazos de caducidad. Y esto realmente me preocupa porque ya en algunas provincias también se está trabajando contra los plazos de caducidad de nuestros códigos procesales. En general, los códigos procesales contemporáneos tienen plazos de investigación y luego tienen plazos de terminación del proceso. En nuestra provincia son 3 años, en otras provincias tienen otros plazos, en la ciudad no recuerdo cuánto, pero están por ahí, que son plazos más breves que la prescripción, claro está, pero porque son plazos de caducidad que están atados a la política criminal. En el reparto de competencias del ejercicio de la coerción penal, las provincias no renunciaron a la política criminal, muy por el contrario. Si una provincia tiene 100 agentes para investigar 100 casos, digamos, de robo, y otra provincia tiene 20 agentes para investigar 100 casos de robo, la primera será probablemente 5 veces más eficaz que la segunda, y esto es una realidad que cada provincia debe manejar, es decir, debe saber con qué recursos cuenta y por esta razón qué esfuerzos pone en la persecución de aquellas conductas que encuentra disvaliosas y que le parece que es imprescindible contener. La cuestión es que ya unas 15 provincias se han apoderado de la acción y han establecido mecanismos alternativos al proceso de conocimiento con desarrollo. La Nación todavía no lo ha hecho. Pero también estas provincias, ya digo, han puesto límites al desarrollo del sumario y el desarrollo completo del proceso. Lo que se advierte en este código es que, pese a que se dice que los términos son perentorios, seguramente van a terminar por ser ordenatorios. Primer plazo, el de las averiguaciones preliminares. Este plazo seguramente debe ser ordenatorio porque es imposible pensar que en 15 días, creo que se fija, cualquier investigación pueda ya estar suficientemente madura como para hacer una apertura formal de investigación. Segundo punto, la apertura formal de investigación. Aquí hay que buscar cuáles son los puntos que justifican la apertura formal. Uno, la decisión fiscal. Otra, que Mayer había interpretado muy correctamente, que es la injerencia sobre un sujeto. Si yo detengo un sujeto, le allano la casa, debería comenzar a contarse el plazo de investigación formal desde esa injerencia en su vida. O una investigación que se hace pública y una persona viene y pregunta ¿por qué me están investigando? Esto debería dar inicio al plazo de investigación formal. Una vez que este plazo comienza, hay pedidos de prórroga. Y podría llegarse en una investigación normal con prórrogas, creo que al año y medio. En los procesos complejos, este plazo es mucho más largo. En Chubut ha habido una reforma regresiva sobre el punto y se puso como plazo que debe ser intimado el de los primeros 6 meses de la investigación fiscal. Ahora la Fiscalía de Chubut acude a la Corte procurando que el plazo de 3 años final es un plazo de caducidad y planteando que colisiona con las reglas de prescripción del Código Penal. Nosotros pensamos todo lo contrario, creemos que las reglas de la acción deben ser quitadas del Código Penal y que esto le pertenece a las provincias. Pero más allá de esta discusión, o dentro de esta discusión, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que el alongamiento en procesos infinitos que nunca terminan, jamás ha producido buenos resultados.
aquella vieja frase de que la justicia tardía no es justicia es cada vez más real. En un mundo que avanza con una velocidad que nos impide ver el futuro con claridad, porque todo el tiempo nos está planteando cosas que no imaginábamos, pensar en procesos que duren 5... Sí, estoy terminando. Que terminen, en procesos que duren una eternidad, no le rinde al ciudadano en absoluto y no le rinde al Estado. El poner sanciones a los fiscales me parece que tampoco funciona, no creo que lo punitivo funcione. Yo apuesto a un mecanismo diferente que es ponerlo en cabeza de los jueces, y es el de la audiencia encadenada. No es que luego de que se abre la apertura formal de investigación, el juez le dice al fiscal, bueno, usted tiene 6 meses y haga lo suyo, y el fiscal después dice, uy, se me pasó porque tuve tantas cosas, sino que le fija una audiencia, como tiene facultad de plazos judiciales, para que le traiga la acusación y podemos pasar al nuevo estadio. Le fija un plazo y tiene que presentarse ante el mismo juez. Creo que con ese punto evitamos la destrucción de los plazos procesales, y si destruimos los plazos procesales le quitamos toda la nervadura al Código Procesal. Se convierte en un chicle, en una cosa laxa, nunca terminan los procesos, nunca el ciudadano sabe en qué terminó aquel proceso que comenzó con tanto retumbar y con tantas luces, porque se va alongando en el tiempo y luego el hombre maduro ve que cierran causas que conoció cuando era un adolescente. Bien, me cuesta sintetizar porque estos temas de cómo organizar la coerción penal, cómo utilizarla como última ratio, cómo ser eficientes, tiene tantas variantes y tantas manifestaciones que uno comete el pecado muchas veces de irse por ramas y salir de los contenidos centrales. Para finalizar entonces, me parece que el poner manos en el sistema procesal es un hecho histórico importantísimo para este país. Llevar la justicia de gabinete, la justicia escrita del proceso inquisitivo a una justicia donde las personas se vean la cara y se hablen, es un tránsito realmente fenomenal. La revolución de las organizaciones tiene que merecer la máxima de las atenciones, porque ahí está la llave de la eficiencia, y sin eficiencia los cambios no tienen sentido porque no se desplazan las prácticas que queríamos desplazar. Así que, en la esperanza de que el código salga pronto, y si sale con defectos no importa porque se corrigen, pero los nodos centrales tienen que estar: audiencias públicas, tiempos controlados, participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si hay alguna consulta para el doctor de los senadores o senadores, si no, continuamos. Le agradecemos haber venido y ahora le damos la palabra al doctor Carlos Alberto Beraldi, que es abogado, ex secretario letrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal. Doctor Beraldi, gracias por venir y está en uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y voy a hacer una explicación bastante sintética sobre cuál es mi posición sobre el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Quiero decir en primer lugar que yo apoyo decididamente la reforma del sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal, ya que es una larga aspiración en donde justamente desde la política y desde la academia se coincide en su necesidad. Pero quiero que tengamos un proyecto lo mejor redactado posible, por eso voy a hacer una serie de observaciones de carácter general y de carácter particular a su redacción. Y para que esto se pueda entender, voy a hacer mínimamente una explicación de cuáles son las fuentes que este proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo creo que tiene, según la investigación que realicé.
El proyecto inicial que se ha tomado como base es uno que se ha presentado en el año 2004 por las diputadas María del Carmen Falvo, Marcela Rodríguez y Margarita Stolbizer, que tenía como base, según explicó recién el anterior ponente, el modelo del INESIP. Ese fue un proyecto que recibió un análisis bastante detenido por gente del Ministerio Público, se le hicieron una serie de críticas y finalmente no avanzó. Fue así que en el año 2007, desde el Ministerio de Justicia, se creó una comisión para justamente elaborar un proyecto de reforma. Fue convocada a través del decreto 115 y esta comisión fue integrada por senadores y diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Estuvieron en esa comisión el senador Sanz, el senador Pichetto y en entonces la doctora Vilma Ibarra, y los diputados Becani, Sigonia y Gladys Rosario Romero. Ese proyecto, esa comisión, produjo un anteproyecto de código junto con leyes de organización de la justicia, una modificación de la ley de Ministerio Público y una breve reforma al Código Penal. Finalmente, en el año 2010, hubo otra iniciativa en la Cámara de Diputados que trató de hacer una fusión entre ese proyecto que había elaborado el INESIP y el anteproyecto que habíamos elaborado desde la Cámara, desde el Ministerio de Justicia. Y es el que prácticamente hoy sigue a la letra el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, desde un punto de vista general, me parece que es un proyecto muy positivo, pero que debió haber ido acompañado de las leyes de organización y Ministerio Público, como nosotros habíamos planteado en su momento. No digo porque este sea un dato imprescindible, sino porque es la manera de entender el funcionamiento del sistema que va a ser hacia futuro. Estas son dos leyes orgánicas de carácter trascendente y además máxime que en el articulado de este proyecto se hacen referencias múltiples a estas leyes de organización. Tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos abrevar en experiencias de las provincias, pero estamos poniendo en funcionamiento un código en todo el país, un código nacional. Con lo cual es muy importante escuchar las experiencias y la opinión de los funcionarios de la Justicia Federal del Interior. Quiero hacer notar, dado que un código no es simplemente un trabajo técnico, sino que es un trabajo también político, que las cámaras de apelaciones en las distintas provincias, las cámaras federales de apelaciones, cumplen roles muy importantes, incluso que exceden al funcionamiento del sistema penal. Con lo cual, una reorganización de todas estas estructuras tiene que ser debidamente pensada y tiene que justamente adaptarse a las calidades que tienen cada una de las provincias. Por eso, me parece que tendríamos que llegar a un articulado en donde justamente podamos tener la flexibilidad suficiente para que estos pequeños problemas de organización o grandes problemas de organización podamos después resolverlos con alguna facilidad. En particular, el articulado que propone el Poder Ejecutivo tiene, a mi humilde modo de ver, algunas inconsistencias que voy a marcar muy puntualmente y después quedo a disposición de los senadores y de los cuerpos de asesores para discutir quizás de manera más puntual y aprovechar bien el tiempo que se me ha conferido. Primero, de los artículos 30 a 35, el proyecto habla de un régimen de disponibilidad de la acción. Más allá de la discusión teórica que podamos tener sobre si la probation y las demás formas de disponibilidad de la acción deben estar en el Código Penal o en el Código Procesal, lo cierto es que no pueden estar simultáneamente en los dos. El Congreso de la Nación tiene que tomar la decisión de si mantiene en el Código Penal este régimen, entonces no debería también el Código Procesal tener un régimen paralelo porque esto va a generar varios problemas interpretativos para los operadores. Entre los modelos de disponibilidad de la acción que se prevé en esta oportunidad, conversión de la acción, conciliación y suspensión.
Creo que falta uno, que es el de reparación del perjuicio, que nosotros habíamos previsto y que también puede tener una utilidad a la hora de justamente descomprimir los conflictos y generar soluciones más pacíficas. Creo que la disposición referida a los extranjeros no es procedente y que justamente se trataría en todo caso de una pena que debería ser contemplada en una ley especial o en el Código de Fondo. Respecto de la jurisdicción y competencia, tal como lo regula este proyecto, se efectúan algunas omisiones en lo que significa regular específicamente la competencia material y lo delega a la ley de organización. Yo creo que esto puede generar algunos problemas interpretativos, ya que no es la práctica usual en la que nuestros códigos han tratado esta materia. Después creo que se incurre en una confusión en cuanto a que se habla de competencia e integración de los órganos. En realidad son dos cosas distintas. Específicamente en el artículo 54 se habla de un juez único cuando lo que se juzga son acciones privadas y el fiscal ha pedido una pena de 3 años de prisión o menos de 3 años de prisión. Creo que esto no es un problema de competencia, sino de integración de órganos. Y además tiene una inconsistencia, a mi modesto modo de ver, y es que el pedido de pena se hace con carácter previo a la audiencia. Y la práctica indica que los fiscales suelen utilizar las pruebas que se sustancian durante el juicio, que es verdaderamente el momento crucial del proceso, para mensurar el castigo. Con lo cual podemos encontrarnos con una inconsistencia de pedir una pena y después tener que revisarla cuando el tribunal ya tiene una integración definida y que no lo permitiría. Creo que tiene en el artículo 52 una forma de definir a los jueces por sus funciones que puede generar algún tipo de complicación. Los jueces se definen a través de las funciones de revisión, juicio, garantía y ejecución. En realidad, la función de garantía creo que la ejercen todos los jueces. Y esto está haciéndonos pensar en una organización totalmente horizontal de los jueces. Y creo que esta es una gran discusión que hay que dar y que requiere, en este punto sí, tener la ley de organización. Porque si no tenemos una ley de organización, tendríamos que ver de qué manera estos jueces van a estar organizados, porque suelen superponerse estas funciones. Puede ser que alguien sea un juez de garantía en el sentido de control de la investigación y que también en algún momento tenga funciones de revisión. Hay algunas otras cuestiones que simplemente voy a enunciar y que son omisiones, por ejemplo, cuando se regula el efecto de la competencia por la materia, que no figura en el articulado, los supuestos de competencia por conexión y quién resuelve las cuestiones de competencia. Además, creo que hay una extrapolación del capítulo de extradición que está puesto en el libro de actividad procesal cuando la práctica indica y la teoría indica que debería estar dentro de este capítulo. Son una serie de circunstancias que yo las planteo a los efectos de que podamos corregirla porque no es un problema académico, es un problema de experiencia. Y los jueces necesitan reglas muy claras para que después esto no retarde el procedimiento. En materia de sujetos del proceso, creo que hay algunas cosas para corregir. Por ejemplo, en el artículo 69 se habla de que el imputado no será citado. En realidad esta es una expresión que no es correcta. En realidad lo que el imputado no es obligado a declarar, pero sí puede ser citado. Hay en el artículo 72, cuando se refiere al interrogatorio policial, una cuestión que ha sido eliminada, que está en la ley vigente, que tiene sus discrepancias a nivel teórico, y es la posibilidad de que la policía, en caso de flagrancia, haga algún tipo de pregunta a la persona que ha detenido a los efectos de orientar la investigación. Esta facultad, que está prevista en la ley vigente, en el artículo 184, inciso 9, ha sido eliminada. Respecto de la querella, aquí hay también una regulación un tanto confusa y es propia de haber tomado este proyecto dos fuentes distintas, nuestro anteproyecto y el proyecto del INESIP. Cuando una persona se presenta como querellante, en realidad lo que tiene que
hacer es un planteo para que sea resuelto cuando la investigación no se encuentra formalizada naturalmente frente al fiscal, porque no hay un juez que está interviniendo. Pero cuando la investigación ya ha sido formalizada, debe ser presentado, entiendo, ante el juez, quien es que en ese momento define los sujetos del proceso. Y además hay que fijarle un límite de tiempo preciso, el proyecto del Poder Ejecutivo no lo hace, indicando específicamente que el momento preclusivo es la presentación de la acusación. Respecto del actor civil, aquí también tenemos una serie de inconsistencias porque el artículo 42 del proyecto dice que para ser actor civil hay que presentarse como querellante, y los artículos 92 y 94, que han sido tomados de nuestro anteproyecto, lo regulan de una manera distinta, es decir, que no es necesario constituirse en querellante, sino que uno puede ser directamente actor civil, tal como es ley vigente. También hay alguna inconsistencia a la hora de regular el demandado civil, ya que se omitió dos artículos que nosotros teníamos en nuestro anteproyecto, los artículos 114 y 115, que le daban un contenido regulatorio mucho más claro. En cuanto a lo que se refiere a los actos procesales, hay un artículo que es el 102, que con buen criterio habla del dinamismo que tiene que tener el Ministerio Público y la posibilidad de actuar en extraña jurisdicción. Sin embargo, aquí se omitió algo que está puesto en nuestra ley vigente, y es que cada vez que se constituyen en extraña jurisdicción es necesario darle aviso al juez del lugar para no generar conflictos. Y también que en materia de detenciones es necesario aplicar los principios de las extradiciones interprovinciales y que están regulados también en una ley vigente que es la 20711. En materia de actos procesales también, en los artículos 122 no se lleva a cabo una redacción bastante clara. Puntualmente después puedo hacer alguna observación sobre esto. Y en el artículo 125 del proyecto se vuelve otra vez a recrear el problema de la declaración de nulidades de actos. Una de las características que todos buscamos es que los procedimientos sean mucho más rápidos. Y la posibilidad de hacer planteos de nulidad es una de las características, la práctica profesional así lo demuestra, de maneras de llevar a cabo dilaciones en el proceso. Nosotros habíamos pensado que en realidad no debía haber en el procedimiento declaraciones de nulidad, sino solo declaraciones de nulidad en la medida de que fueran actos valorados en decisiones. Es decir, lo que se planteaba era el desacuerdo con una decisión y no el desacuerdo con el acto. En materia de actividad probatoria, el código creo que tiene el proyecto creo que tiene alguna inconsistencia también, porque siguiendo la regulación inicial que tenía el proyecto del INESIP, habla de comprobaciones directas y dentro de este título incorpora todos los medios de prueba, que están regulados de una manera independiente. Inspecciones de lugares, allanamientos, requisas, secuestros, interceptación de correspondencia, de comunicaciones telefónicas, incautación de datos informáticos, clausura de locales, custodia de efectos y cadena de custodia. Esto va a generar algún tipo de confusión para el operador judicial, que tiene hoy una regulación bastante más clara en este sentido. Además, en virtud de este ensamble inorgánico que se han producido de normas de distinta fuente, hay una inconsistencia en el artículo 136 en la medida en que pareciera ser que el único que puede plantearle al juez el pedido de pruebas es el fiscal, cuando en realidad otros artículos del proyecto dicen que esto es lógicamente facultad de todas las partes. Y además se comete una omisión al regular la prueba, que es no contemplaron el caso de los careos. En materia de coerción, el proyecto que trae ahora el Poder Ejecutivo en realidad reproduce artículos que habíamos hecho nosotros en nuestro anteproyecto, pero incorporando esta cuestión tan debatida y tan polémica de la trascendencia social del hecho o la repercusión social del hecho como elemento para limitar las excarcelaciones, en las que creo que se ha producido un retroceso y que no debería ser convalidada por este órgano legislativo.
Hay algunas otras cuestiones más, como por ejemplo errores en cuanto a que se coloca el arresto como un acto de iniciación del proceso, cuando en realidad es simplemente una medida cautelar. En los actos de valoración que hace el fiscal de manera inicial no se ha contemplado el caso de la incompetencia, me refiero al artículo 215. Y después otra cuestión que también tiene que ver con la organización judicial y es cuál es el magistrado que va a llevar a cabo el control de la acusación. Esta no es una cuestión simplemente teórica, sino que también se vincula con vigencias de garantías constitucionales. En la medida en que un juez de garantía, como lo llama este proyecto, ya ha dispuesto medidas cautelares, su imparcialidad en alguna medida puede quedar contaminada, requiriendo en consecuencia que no sea el mismo juez que controle la acusación desde mi perspectiva. En materia de procedimientos especiales nos encontramos que hay dos omisiones también. Nada se regula en materia de menores ni de imposición de medidas de seguridad. Y por último, en materia de impugnaciones, el proyecto lleva a cabo una regulación que no me parece demasiado positiva, ya que no distingue entre los recursos, habla solo de impugnaciones en general, no hay un procedimiento claro sobre el control de admisibilidad y de la mano de esta omisión desaparece el recurso de queja. Y también me parece una expectativa demasiado amplia o demasiado generosa, demasiado optimista, que los tribunales puedan resolver en casi todos los recursos de manera inmediata cuando estos recursos terminan de plantearse, dejando únicamente fuera el caso de las sentencias. Esto entre alguna otra inconsistencia más. A pesar de que solo he marcado errores, quiero decir que el proyecto tiene la impronta que le hemos tratado de dar desde distintos ámbitos. Creo que debe ser una iniciativa que debe llevarse adelante, que estas correcciones se pueden hacer naturalmente, tanto en esta Cámara como en la Cámara de Diputados, y que seguramente dentro de unos años, cuando esto se ponga en funcionamiento, vamos a tener una justicia de una mucha mayor calidad. Gracias.